Buenas tardes, bienvenidos a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Hoy vamos a hacer un recorrido breve, ¿verdad? Por este mundo inmenso que es la literatura andaluza. Andalucía tiene un cuerpo literario pues digno de un país. Es una montaña de literatura lo que ha producido Andalucía, especialmente en el terreno de la poesía. Podríamos afirmar que Andalucía es una tierra de poetas y en todos los rincones del país andaluz, en todas las ciudades, hay poesía, poesía dirigida al amor, poesía a las pasiones de la vida, poesía a los vinos, a sus ciudades, a su cielo, a su mar. Por ejemplo, Rafael Alberti era un enamorado del mar. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, es tan vasto el mundo de la literatura andaluza que solo vamos a ver unos fragmentos, simplemente para que nos demos una idea de este universo tan rico. Es como una selva, como una inmensa selva, una Amazonas de, de creación literaria. Y repito, especialmente en el ámbito de la poesía. Bueno, nos remontamos al año 4 antes de Cristo, en la ciudad de Córdoba, que entonces era una pequeña colonia romana, nace Lucio Aneo Séneca. Aquí tenemos la estatua en honor de él, una de las estatuas en honor de él. Esta está en Córdoba, su ciudad natal. Séneca vivió casi 70 años, repito, nació en el año 4 antes de Cristo y murió en el año 65. Eh, puede decirse que lo mandó a asesinar su discípulo Nerón. Ahora, Séneca fue un gran hombre, un gran erudito, un gran maestro, fue cónsul, fue senador, fue un hombre muy importante en su tiempo, además de ser tutor y consejero de emperadores como Tiberio, como Calígula, como Claudio y como Nerón, que finalmente, por una inculpación que le hicieron a Séneca, lo mandó matar, es decir, le ordenó que se suicidara, lo que hizo realmente Séneca. Él se suicidó, pero fue pues por coacción. Fue un hombre muy brillante, uno de los grandes estoicos de la historia de la filosofía. Sus lecciones todavía son vigentes en nuestro tiempo. Marco Aurelio le tenía un respeto infinito a Séneca. Y a lo largo de los siglos, Séneca siempre ha sido un pilar en la historia de la filosofía, sobre todo en la historia del estoicismo. Hay muchos eh, filósofos cristianos que ubican a Séneca casi como un filósofo cristiano también, por el mensaje que llevan sus enseñanzas. Aquí tenemos una pintura que es el, la muerte, el suicidio de Séneca. Y aquí tenemos un trozo de su pensamiento. Nadie me parece más desgraciado que aquel a quien nunca sucedió nada adverso. El gladiador tiene por ignominia combatir con un inferior, pues sabe que se vence sin gloria al que es vencido sin peligro. Ser siempre feliz y pasar la vida sin ninguna mordedura en el alma es ignorar la otra mitad de la naturaleza. Te juzgo un desgraciado porque nunca fuiste desgraciado. Pasaste la vida sin un adversario.
Estos fragmentos de una carta a Lucilo, llamada también como uno de los ensayos de Séneca, de la providencia. Aquí el mensaje de Séneca, y es uno de los fundamentos de su filosofía, es la importancia que tienen las vicisitudes en la formación de nuestro carácter y de nuestra fuerza. No se es completo si no se ha sufrido, dice Séneca, pero además sufrir siempre con dignidad, porque una cosa es soportar los dolores y el sufrimiento con estoicismo, con grandeza de espíritu, y otra cosa es dejarse arrastrar por ellos y caer en el melodrama. Este es el gran mensaje de Séneca. Y lo leemos actualmente y es vigente. Han pasado pues 2000 años y sigue vivo su pensamiento y sigue vivo este maestro entre nosotros. Este es otro andaluz sevillano, es Fray Bartolomé de las Casas. Hay quien lo considera el padre de los derechos humanos. Él se adelantó a muchas de las premisas de la Revolución Francesa, allá en casi el 1800 de nuestra era. Fray Bartolomé, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, él predicó la igualdad y fue un apóstol y un caudillo en la lucha de darle el derecho a los indios, y él tuvo conflictos incluso contra los colonizadores y conquistadores españoles, ya que él se oponía a todo tipo de abusos y esclavitud. Fue un hombre, les digo, repito, adelantado a su época, brillante, precursor de los derechos del hombre. Allí tenemos una de sus obras, Historia de las Indias. Él fue de los primeros en considerar que los indígenas eran seres humanos, porque los europeos cuando llegaron veían esta gente primitiva que andaban casi semidesnudos, ¿verdad? Entonces, no los llegaban a considerar en el mismo rango evolutivo y espiritual que un europeo, sin llegar a los extremos que llegaron otros conquistadores en otras partes. Por ejemplo, los ingleses fueron mucho más violentos y despiadados. Los españoles, bien que mal, su sangre latina les ayudó, e incluso fueron los primeros en promover la, el mestizaje. Lo tenemos en el caso de Hernán Cortés con la Malinche. Bueno, esto es nada más como un dato, eh, ¿qué les puedo decir? Como un anuncio. Este es el Hotel Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en México. Perdón por el comercial, no quería pues más que hacer una referencia. Bueno, aquí tenemos otro de los grandes poetas andaluces. Él es el cordobés Góngora, don Luis de Góngora y Argote. Góngora, que aquí está retratado con este pincel magistral de Diego Velázquez, con ese, ¿qué les puedo decir? Ese pincel objetivo. Es como un científico que está observando a un ser humano a través de un microscopio
y lo pinta sin pasión, retratando todo lo que encuentra en su paso a través de los rasgos. Aquí podemos ver a un hombre severo, agrio, y en efecto, don Luis de Góngora era, como decía Francisco de Quevedo, su gran rival, era un hígado andante. A Góngora, Quevedo le dedicó el soneto de Érase un hombre a una nariz pegado, haciendo mofa de la nariz prominente que tenía don Luis de Góngora. Él fue un eclesiástico. Góngora fue un monje, un sacerdote, y repito, siempre fue como muy agrio, incisivo. Una de sus herramientas literarias fue la sátira, y uno de sus grandes rivales, quizás su más grande rival, fue el madrileño Francisco de Quevedo. Entre los dos se hicieron pedazos. Vamos, eran unos duelos campales con la pluma impresionantes. Y todavía hay una buena cantidad de versos que se dedicaban uno al otro, pero pues para destruirse. Y a veces llegaban a niveles, sobre todo Quevedo, a veces era terrible y caía hasta en la escatología. No se medía en, ¿qué les puedo decir?, en bañar de excremento a su rival con tal de destruirlo. Y viceversa. Fue una relación de odio, odio, ¿no? No fue de odio y amor. No sé si algún día hubo alguna admiración entre uno y el otro, pero mientras duró esa rivalidad, pues los mantuvo como muy vivos, muy vitales. Otro de sus enemigos, nunca tan enconado como Quevedo, fue Lope de Vega. Góngora no era simpático. Incluso su poesía, que es una extraordinaria poesía, es de la más difícil que hay. Es una poesía compleja. Él desarrolló una rama del conceptismo llamada el culteranismo. Utilizaba muchas palabras rebuscadas y cultas, y además en la forma como las distribuía, como acomodaba las frases, fue una tendencia muy del barroco. En vez de decir sujeto, verbo y complemento, por decir el perro come carne, carne el perro come. ¿Me entienden? Volteaba las cosas para dar un énfasis, para darle una entonación y una fuerza peculiar a sus imágenes poéticas. Muchas de sus poesías de verdad son difíciles de entenderse. Se tiene uno que detener en cada verso y desglosarlo y, ¿qué les puedo decir?, deshebrarlo para tratar de entender. Ha sido uno de los más grandes poetas de España y grandes eruditos de la lengua española. Han hecho estudios de la profundidad y de la genialidad de este hombre. Uno de ellos es nuestro Alfonso Reyes, nuestro polígrafo don Alfonso. Él dedicó muchas páginas a estudiar y analizar a don Luis de Góngora y Argote. Alfonso Reyes lo consideraba uno de los gigantes de las letras españolas, y realmente sí lo era, aunque su poesía no es fácil, no es accesible. Es todavía más complicada que la de Quevedo. Les repito, él era cordobés y él nació a fines del siglo XVI, allá por el 1580 y tantos, y murió a mediados del 1600. Fue contemporáneo a Diego Velázquez.
Entre los novelistas andaluces hay muchos. Quiero nada más mencionar a uno que todavía sigue vigente. No estoy tocando a los nuevos novelistas, porque hay una cantidad enorme y no terminaríamos nunca. Quiero únicamente mencionar a los novelistas, bueno, y a los poetas, eh, hasta la generación del 27. Ahora les explico qué es eso, pero por lo pronto les muestro aquí a este novelista. Este es don Juan Valera, sentado en el Paseo de la Constitución en Granada. Está leyendo un libro. Juan Valera se hizo famoso por varias novelas, algunas novelas realistas de corte realista, románticas, pero la que sigue siendo una novela vigente es Pepita Jiménez. Esta obra incluso se llevó al cine. La dirigió el Indio Fernández con actores españoles. Bueno, un actor, el que la hace de don Luis, que es el hijo de don Pedro, digamos, don Pedro es una especie de cacique, es un hombre rico que está enamorado de una muchacha alrededor de 20 años que se llama Pepita Jiménez y llega al pueblo su hijo, protagonizado en esta película por Ricardo Montalbán. Y bueno, él es un muchacho que está a punto de ya tomar los votos, es un seminarista, y Pepita Jiménez materialmente enloquece con él. Y él también empieza a sentir esa pasión que va creciendo, creciendo, decide el muchacho irse, huir, pero Pepita Jiménez utiliza todas sus artimañas para seducirlo, no en un mal plan, ella está loca por él, auténticamente loca, enamorada, perdida por él. Y hay unas frases en el libro cuando ella está hablándole a su confesor de que quiere al seminarista, que son impresionantes. Es como una declaración de amor, pero a través de un tercero, y como le dice, es que lo quiero más que a mi vida y todo, pero la pasión, la fuerza de estas palabras, donde está revelando la intensidad de este incendio que la está devorando al grado de destruirle sus pensamientos, su cordura, la tiene enloquecida. Y finalmente el muchacho habla con el padre y el padre lo entiende. De momento, imagínense que el hijo de uno de repente venga a decir que la novia con la que uno anda, eh, él quiere con ella y que están enamorados, pues no es una buena noticia. Sin embargo, la novela tiene happy ending porque Pepita tiene la bendición y el apoyo de don Pedro, el viejo, y finalmente se prometen uno al otro y ahí termina la novela y ahí termina la película. En la película hay una escena de un duelo de espadas muy interesante. Si la pueden ver, véanla, la pueden encontrar en YouTube. Es una película vieja, me imagino que es de fines de los 40 o principios de los 50. Se llama Pepita Jiménez de Juan Valera. Todavía la novela se puede encontrar perdón, iba a decir en los puestos de periódicos, no, en las librerías. Y este es el pueblo de Guadix, donde nació Juan Valera. Esta es la catedral. Y aquí tiene una vista de la Alhazama, es decir, el Palacio Árabe,
en la ciudad de Guadix o el pueblo de Guadix. La Alhambra de Guadix es uno de los edificios musulmanes más notables que hay. También se encuentra un teatro romano. Este no lo vimos en nuestro paseo por Andalucía. Miren, no podemos ver todo. Hay tanto que ver. Tomen en cuenta que estos pueblos de España, como los pueblos de Francia, muchos de ellos son milenarios y han acumulado tesoros de arquitectura y de acontecimientos que no terminaríamos nunca de visitarlos uno por uno. Pero pues esto les menciono aprovechando que ahí nació don Juan Valera, pues para que lo vean. Aquí tenemos el libro, se los muestro yo. Este es mi copia, mi versión de Pepita Jiménez. En la portada está una pintura de Francisco de Goya que se llama Doña Isabel Cobos de Porcel. Y aquí tenemos el monumento a Juan Valera en Granada con Pepita Jiménez. Les menciono a este poeta que ha sido, ha perdido, actualmente empieza a volver a retomar cierto valor, pero ¿qué les puedo decir? De hace unos 30 años para atrás, llegó un momento en que fue denostado por excesivamente dulce, inclusive fue tildado de cursi, que es Gustavo Adolfo Bécquer, el de las oscuras golondrinas. Actualmente, sobre todo entre los escritores, empiezan a encontrarle el mérito que se había perdido en la apreciación de este poeta. Gustavo Adolfo Bécquer, él nunca hizo un libro propiamente dicho. Él iba escribiendo sus versos, sus rimas, como él le llamó, y también pequeños cuentos cortos o pequeños bocetos como viñetas que fueron sus leyendas. Y poco a poco fue creando esa antología de sus rimas y leyendas. Si tienen oportunidad de leerlo, háganlo. Sus poesías, hay algunas muy bellas. Por ejemplo, esta de las oscuras golondrinas, que fue oída hasta el cansancio y a veces fue pues, demasiado usada para escenas, pues, llamémosle como cursis, ¿verdad? Digamos esto de mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Mucha gente lo consideraba excesivo eh, y demasiado edulcorado. Curiosamente, los tiempos van cambiando, los ciclos en el gusto y en la apreciación de los valores poéticos como que a veces toma otra dimensión y hay muchos escritores e intelectuales que están regresando a Gustavo Adolfo Bécquer. Y ellos son los hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero. Fueron autores de comedias y de obras, letras de zarzuelas, y tienen una de las penas y alegrías del amor. No sé si se acuerdan aquello de era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era su borde asomada, una rosa inmaculada de un rosal. Y era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel. Y era la rosa un tesoro de más quilates que el oro para él.
A la orilla de la fuente un caballero pasó y a la rosa suavemente de su tallo separó. Y sigue el poema. Perdón si no lo termino, es muy largo, pero todo el resto del poema es la lamentación del jardinero por la rosa perdida, que no es otra cosa sino la lamentación por la amada. Es un poema muy bello. Yo todavía me lo sé porque me lo aprendí de niño, me lo enseñó mi abuela y con ello debuté en el colegio en un concurso de declamación. Bueno, aquí tenemos, ya llegamos a nuestra época, a nuestro tiempo, eh, y vamos a hablar un poquito de la generación del 27. La generación más rica de los poetas andaluces es la llamada generación del 27. Al decir generación del 27 es que todos nacieron o produjeron alrededor del año 27, es decir, de 1927. Todos entre ellos se conocían, casi todos ellos se conocían. Había ciertas tendencias eh, similares en la forma de escribir entre unos y otros. Vamos, era como una escuela y tenían afinidades. Por eso se le llama en España, en la literatura española, por ejemplo, la generación del 98, la generación de los filósofos y algunos escritores como Ramón Gómez de la Serna, como José Ortega y Gasset, como Miguel de Unamuno, la generación del 98. La generación del 27 es básicamente de poetas y la mitad de ellos son andaluces. Y entre ellos, de los más respetados, está, por ejemplo, Rafael Alberti. Rafael Alberti, eh, tenemos a Manuel Altolaguirre, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Pedro Salinas, que no es andaluz, en fin, son varios. Y entre ellos había como un factor común, era una admiración a Góngora. Es una generación de gongoristas sin propiamente copiarle a Góngora, pero ellos encontraban en Góngora un medio de inspiración en la forma de ver las cosas. Déjenme decirles antes de leerles un poema de Rafael Alberti, de don Rafael Alberti, que es un señorón, es un viejo extraordinario, un enamorado del mar. El, perdón. Bueno, antes de continuar con él, les quería decir, toda esta generación del 27, que incluso repercutió en México, y hubo algunos que vivieron en México, como Luis Cernuda o Manuel Altolaguirre, fue la generación que consolidó la gran fuerza literaria de la primera mitad del siglo pasado en España. Veamos a Rafael Alberti, la niña rosa sentada sobre su falda como una flor abierto, un atlas. Cómo la miraba yo viajar desde mi balcón. Su dedo, blanco velero, desde las Islas Canarias, iba a morir al Mar Negro. Cómo la miraba yo morir desde mi balcón. La niña, rosa sentada sobre su falda,
como una flor, cerrado un atlas. Por el mar de la tarde van las nubes llorando, rojas islas de sangre. A mí se me hace bellísimo poema. Y aquí tenemos otro de Rafael Alberti. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada, con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento una vela. Casi todos los poemas de Rafael Alberti tienen un vínculo con el mar. Él amó al mar, vivió en el mar, en el puerto, él nació en el puerto de Santa María, en el Golfo de Cádiz, ahí donde se une Cádiz, el puerto de Santa María, casi Jerez de la Frontera, que está pisándole los talones. Y él vivió, y tengo entendido que también murió en en el puerto de Santa María. Bueno, aquí tenemos una vista de la Alcazaba, que es el palacio árabe, el palacio musulmán, en el puerto de Santa María. Y él es Luis Cernuda. Luis Cernuda fue un poeta que, perseguido durante la Guerra Civil, primero pasó a Francia, después a Portugal, finalmente llegó a México. Aquí en México, Luis Cernuda colaboró con, bueno, dio clases en la universidad y fue maestro de muchos literatos en México. Y él vivió en México y amó a México. Y aquí tenemos este poema, Volver. Vuelve el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos. Del amor que al regreso fiel espere. Mas tú, volver. Regresar no piensas, sino seguir siempre adelante. Disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil. Tus pies sobre la tierra, antes no hollada. Tus ojos frente a lo antes nunca visto. Este es eh, como un, eh, ¿qué les puedo decir? Como unos mandamientos para los viajeros, como ustedes lo son, ¿no? Con esta inquietud inagotable, que ya estamos desesperados porque termine la pandemia para volver a emprender el viaje. Y cosa curiosa, Luis Cernuda, en su poesía, en este poema concretamente, él habla como no volver, hay que seguir viajando. Los pies siempre sobre la tierra, antes no hollada, con los ojos frente a lo antes nunca visto. Qué maravilla, ¿no? Este es como el,
el evangelio de Simbad el marino, del que decía que una vez que había regresado y vendido todo lo que había ganado en sus viajes, tomaba la decisión de ya reposar y descansaba, pero poco a poco comenzaba nuevamente su alma a sentir el deseo de los viajes. Empezaba esa inquietud hasta llegar a ser insoportable. Entonces vendía sus mundanas pertenencias y se lanzaba a los mares para ir de mar en mar a través del oleaje tumultuoso, del oleaje tempestuoso, en busca de los países de las gentes. Y este es el evangelio de muchos de nosotros, mis queridos colegas. Este es un poema muy triste, muy bello. Te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena, o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes, que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa, que vela en un fondo de sombras. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Impresionante poema. Y él es otro que estuvo en México. Él no se quedó en México, pero vivió mucho tiempo en México. Colaboró, él sobre todo su trabajo aquí en México fue como guionista de Luis Buñuel. Les leo este poema. No estás tan sola sin mí. Mi soledad te acompaña. Yo, desterrado, tú ausente. ¿Quién de los dos tiene patria? Nos une el cielo y el mar, el pensamiento y las lágrimas, islas y nubes de olvida. A ti y a mí nos separan. Mi luz aleja tu noche apaga mis ansias, tu voz penetra en mi muerte se fue y te alcanza. En mis labios los recuerdos, en tus ojos la esperanza. No estoy tan solo sin ti, tu soledad me acompaña. Bueno, pues Manuel Alto Laguirre hizo el guión para esta película que se llama Subida al cielo. Perdón que me desvíe, pero se me hace memorable esta emblemática imagen de Lilia Prado subiéndose al camión, mostrando sus piernas. Lilia Prado en esta película hace el papel de una chica seductora en un pueblo. Fue una película de Luis Buñuel y la película en la que Luis Buñuel tuvo menos presupuesto que en cualquier otra de sus películas en toda su vida. Luis Buñuel hizo muchas películas en México y algunas verdaderas obras maestras. Por ejemplo, Los Olvidados, por ejemplo, Subida al cielo. Esta película es una película no apreciada, pero si tienen oportunidad, véanla. Vean todo ese, utiliza un camión de juguete y hay una escena de un rayo en una tempestad y Luis Buñuel utiliza el mismo rayo varias veces. No sé cómo lo hacían los rayos, pero es el mismo rayo que se repite cada vez que el relámpago incendia el cielo. Y bueno, es esta muchacha
que seduce a un recién casado que tiene que ir a otro pueblo para que el notario le haga modificaciones al testamento de su madre, que está ya moribunda, y que los hermanos pretenden despojarla de la herencia. Pero es una película tan simpática. Y bueno, ahí Lilia Prado sale en todo su magnificencia y esplendor. El que no se enamore de ella es verdaderamente porque no tiene sensibilidad. Bueno, estos son poemas dedicados a Córdoba, muy andaluces. Como les decía, es muy frecuente en la poesía andaluza a exaltar sus ciudades, sus ríos, sus rincones, sus sierras. Todo merece ser, todo es un objeto de poesía. Y esta Córdoba, por un contemporáneo, Juan Morales Rojas, dice: Guadalquivir se ciñe a tu costado, equilibrio de Bética romana, fatalismo de Córdoba sultana, en un sopor de siglos enclaustrado. Gloria de tus ancestros te ha dejado una honda huella de filosofía. La guitarra te da melancolía y de las cumbres de Sierra Morena baja llorando con amor que pena nostalgias de tu historia y tu hidalguía. Y esta es otra poesía también a Córdoba. Se ve que me gusta Córdoba, y sí, lo confieso, es de todas las ciudades de España, y miren que hay muchas que me fascinan y que amo, pero donde yo volvería 1000 veces sería a Córdoba. Dice: la centenaria piedra al sol dorado, Bética madre. Bética es como los romanos le llamaban Andalucía. Perdón, la centenaria piedra al sol dorada, Bética madre, en quien florece el río, campiña que arde al fuego del estío, jara, espliego y tomillo, cumbre alada. Por la cultura, tú romanizada, por el Corán se pierde tu albedrío. Te libre el fuego de la cruz del frío, teológico sentir, cristianizada. Risueñen tus viñedos y olivares, poetas te coronan de cantares. Prudente y sabia en tu filosofía, y entre callejas, plazas y rincones, un cantejondo enciende corazones. Y aquí tenemos Córdoba, el puente romano, la catedral iluminada, la catedral que está montada sobre la estructura de la enorme mezquita de Córdoba. Y bueno, aquí tenemos a esta pareja, Juan Ramón Jiménez, que fue uno de los poetas españoles que más influyeron. Él empezó siendo modernista, es decir, siguió la tendencia inaugurada por Rubén Darío, o más que inaugurada, engrandecida por Rubén Darío, el nicaragüense. Aquí en México tuvimos a Gutiérrez Nájera. En Argentina tuvimos, ¿verdad? Porque es la lengua española. Ay, caray, se me fue el nombre del argentino. En fin, ahorita lo recuerdo. En fin, Juan Ramón Jiménez rompe con esa tradición, aunque empieza con ella, rompe con esa tradición e inicia un proceso de una poesía mística. Él también tenía la idea de simplificar el español. A él se le hacía absurdo que palabras que se pronuncian como jotas, por ejemplo, la escoger, que se escriba con G,
Decía, se debe escribir con J, se pronuncia como J, que se escribe con J. Elegía. Sus libros, por ejemplo, las elegías, él lo escribe y así exige que se publique siempre con J, no con G. Juan Ramón hace un libro, publica un libro que es memorable, que se llama Platero y yo. Y es una serie de trozos líricos donde él habla de su relación con el burro Platero, un burro que llegó a querer mucho y que era un compañero de su juventud, al cual llamaba y el burro venía. Vamos, eso normalmente sucede con un perro, rara vez con un burro, pero había tal empatía con su burro y paseaban juntos y todo lo que veía y todas las emociones las plasma en ese libro, que es un verdadero monumento de libro. Gracias a ese libro le fue otorgado a Juan Ramón Jiménez el Premio Nobel de Literatura. Aquí está retratado con su esposa, Zenobia Camprubí de Jiménez. Ellos hicieron traducciones. Por ejemplo, tradujeron a Rabindranath Tagore al español. Y sobre todo Zenobia Camprubí, no sé si es directamente del bengalí, no tengo, no tengo conocimiento si ella hablaba bengalí, pero juntos vivieron siempre pegados uno al otro, eh, una de estas parejas solidarias, empáticas. Él nació en la ciudad de Moguer, en Andalucía, y murió en Puerto Rico, lejos de su patria. Mucha de su poesía tiene un toque místico. Por ejemplo, tiene poemas a la muerte, en los que en vez de tocar el tema, este tema horrible, ¿no? De la muerte, como algo, ¿qué les puedo decir? Tenebroso y espeluznante, él habla de la muerte como una amiga. Como dice él, tenerte miedo, muerte, a ti, mi eterna amiga, que vas conmigo, que te traigo dentro siempre, que me cuidas, que me acompañas, en fin, habla a la muerte como una compañera con la que al fin él se irá de este mundo. Y siempre hay en muchos de sus poemas este, este toque nostálgico, muy melancólico. Nostálgico como lo escribiría él con J, no nostálgico con G. Y aquí tenemos la estatua de Platero en el pueblo de Moguer, el burrito de Juan Ramón Jiménez. Y tenemos este poema, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y lejos del bullicio distinto, sordo, raro, del domingo cerrado, del coche de las 5, de las barcas del baño, en el rincón oculto de mi huerto encalado, entre la flor, mi espíritu errará callando, y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Es como una despedida,
Y así el poema se llama El viaje definitivo. Y es eso, ¿no? Es, yo me iré, pues sí, moriré, y la vida sigue. El pueblo se hará nuevo cada año y la vida continúa. No hay tragedia. Y bueno, vamos a terminar este breve recital y esta introducción. Ya les digo, es un tema gigantesco. Con este poeta, quizá el poeta más célebre de Andalucía, uno de los poetas más célebres actuales de España, Federico García Lorca. Él es granadino. Él murió asesinado en la guerra civil. Murió asesinado por sus ideas republicanas y también por ser homosexual. Él, conforme fue creciendo en su vida, su homosexualismo era más patente. Al principio él lo podía reprimir porque no era algo bien visto en España de su tiempo. Pero poco a poco, conforme iba creciendo, era más notorio su homosexualidad, e incluso a veces en su conducta llegaba a crear desazón entre sus compañeros. Por ejemplo, estaban en una taberna, en un bar, y estaban brindando, y entraba algún muchacho guapo, digamos, en la taberna, y Federico García se alborotaba, vamos, se descomponía, y a veces cometía la imprudencia de florear al muchacho, de piropearlo, y conductas que eran muy notorias y a veces avergonzantes para sus compañeros. Y cuando lo atraparon, acusado de participar en en un atentado, en un motín que se estaba planeando, quizá injustamente, porque él, aunque tenía ideas políticas y sí las defendía, pero no era un militante de ningún partido. Él tenía sus ideas, las confesaba, pero no era un, vamos, él no era un prócer. Quizá fue acusado por alguno de sus enemigos y bueno, lo detuvieron y fue baleado por la Guardia Civil, por por los falangistas, que él estaba en contra de ellos. Repito, él era republicano. Dejó un cuerpo de poesía muy importante, poesía y teatro, y muchos dibujos. Él fue amigo de Dalí, muy amigo de Dalí, amigo de Luis Buñuel, compartió con ellos la escuela, la residencia estudiantil, cuando se fue a Madrid a hacer sus estudios. Y hablando de él como poeta, fue, les repito, un extraordinario poeta, un gran poeta, muy gitano. Él es la voz más gitana de toda Andalucía. Sus poesías no son fáciles de entender. Ahora, hay que aclarar algo. No necesariamente se tienen que entender. En la poesía pasa, como en todo el arte, que a veces queremos que nos lo expliquen en términos racionales. A Picasso le preguntaban, ¿qué quiere decir con esto? Imagínense, un cuadro cubista que les estén preguntando, ¿y qué significa? Y mucha gente se basaba en el título del cuadro, digamos, flautista con periódico y con copa de Jerez, por decir, ah, pues si aquí está la copa de Jerez. No,
a Picasso realmente decía, no quiere decir nada. Mi pintura no dice nada, es pintura. Y es como decir, ¿qué quiere decir la sonata Claro de Luna de Beethoven? Pues no quiere decir nada, no es una historia, no es un cuento, no tiene una explicación racional. Nosotros escuchamos el Claro de Luna de Beethoven o el Claro de Luna de Debussy y nos invade una emoción, pero no es que esté teniendo un significado racional o anecdótico. Pero a veces a la poesía también se le exige el significado anecdótico, es decir, cuál es la historia detrás de este verso. Y hay veces que únicamente son palabras. Hoy iniciamos nuestra plática con el romance sonámbulo, que es Verde que te quiero verde, sobre la luna gitana. Las cosas le están mirando y ella no quiere mirarlas. ¿Qué quiere decir eso? Pues miren, se le pueden buscar significados, pero lo importante en este poema y en muchos de los poemas andaluces de Federico García son las imágenes, esa mezcla de la palabra con la música implícita en la resonancia de las palabras. Por ejemplo, verde que te quiero verde. Esto no se puede traducir en inglés, porque entonces pierde todo su sentido. Nosotros como mexicanos que estamos familiarizados con el español y que tenemos un vínculo con Andalucía, ya que aquí en México hablamos un español de herencia andaluza. Por ejemplo, nosotros nos comemos no pronunciamos las Cs como lo suelen hacer en el norte de España. Los andaluces no pronuncian la C como Z, ¿no? Eh, Se comen estas zetas y hay algo que nos llega. Cuando decimos la luna lunera o como antier que pusimos la canción de introducción, hay pena, penita, pena. No tenemos que entenderle, no nos está diciendo nada, simplemente lo sentimos. Hay una pasión eh, implícita en las palabras. Y esto es mucho de la poesía de Federico García Lorca, sobre todo en su obra más importante, que es este libro, que son como 20 poemas, que es El romancero gitano. Él hizo otros libros, uno que es el Poeta de Nueva York, que es un conjunto de poesías, algunas de ellas demoledoras, impresionantes, donde da esa sensación de los trenes cargados de carne que tuvieron que matar a miles de reses para alimentar la ciudad, pero no lo dice con esas palabras, sino son las imágenes, parecen como brochazos teñidos de sangre. Tiene mucho eso el Poeta de Nueva York. Otro es el libro del Cantejondo, pero el romancero gitano es quizá su obra cumbre, su obra que va a durar siempre y que siempre viene a colación cuando se habla de la poesía de Federico García Lorca. Hay otro que es El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, ese donde repite una y otra vez a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. En las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde. La muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terrible! 5 de la tarde. En fin, en ese poema de la muerte llanto por la muerte por Ignacio Sánchez Mejías, es la muerte de un torero. Y él habla con ese brochazos, ¿verdad? Del dolor y del espectáculo
del momento en que el toro cuerna al torero y el torero empieza a morir. Y todo el desazón en la plaza de toros. Bueno, vean este trozo. Es un trozo, es un fragmento de uno de los poemas de el romancero gitano. No traten de entenderlo, simplemente sientan la música de los versos y vean lo intraducible que sería esto al inglés, ¿no? Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa. En la noche platinoche, noche que noche nochera. A mí se me hace hermosísimo esta imagen, ¿no? El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa. En la noche platinoche. ¿Cuántas veces nos salimos y sentimos que la noche es una noche platinoche? Una noche que noche nochera. No se puede explicar. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de Alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Esto es de la muerte de Antonito el Camborio. Y aquí tenemos en Granada un monumento a Federico García Lorca. Y este es otro monumento al más grande de sus poetas. Y les agradezco la atención. Espero no haberlos aburrido con todo este recital y espero que por lo menos esto les haga ponderar y valorar esa riqueza que es la poesía andaluza. Es uno de nuestros grandes legados de la lengua española. Muchas gracias.